Bien, el día 29 de noviembre, del 29 de noviembre al 10 de diciembre, se va a realizar en Cancún, en México, una reunión muy importante para el futuro de la humanidad, que es la reunión sobre el tema del cambio climático, en la que se espera que, digamos, todos los países del planeta puedan llegar a acuerdos sobre compromisos para luchar contra el cambio climático. Estamos acá con el embajador de México relativo al cambio climático, es el embajador del cambio, no del cambio, sino de la lucha contra el cambio climático, suponemos. En realidad su título exacto es encargado de la organización de la Cumbre de Cancún para el Cambio Climático, nada menos. Y con Eduardo Durán, que es director de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente en el Perú. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué posibilidades hay de que esta reunión de Cancún realmente llegue a acuerdos suficientes para combatir eficazmente el cambio climático? Bueno, yo creo que hay una posibilidad real de avanzar, pero ciertamente va a ser insuficiente para lo que se requiere en términos de una lucha definitiva para combatir el cambio climático. Tenemos informes de carácter científico que piden una reducción drástica de las emisiones y el volumen de compromisos a nivel mundial sigue por debajo de ese mínimo. Pero también se puede ver el lado positivo, y el lado positivo es que es un compromiso mayor que el que representaba Kioto y que además ahora incluye esfuerzos de muchos más países. Ahora incluye ya esfuerzos de los Estados Unidos que no estaban incluidos en el protocolo de Kioto, no lo habían ratificado, y también de países en desarrollo, grandes países que están emitiendo cantidades considerables como China, India, Brasil, México mismo. Pero China y Estados Unidos no se quieren comprometer con metas realmente importantes, ¿no? Tenemos yo creo que, bueno, primero si hay compromisos yo diría importantes, insuficientes, repito, pero importantes en el caso de China. En el caso de Estados Unidos son más modestos esos esfuerzos, pero dado que es la economía más grande del mundo, son significativos. Lo que tenemos dificultades es en que se comprometan de manera vinculante. Hasta este momento tenemos ofertas de compromiso y creo que es muy importante que esto se pueda recoger en Cancún en un documento de Naciones Unidas y se le dé un nivel de certidumbre a esos esfuerzos, que no quede simplemente como buenos deseos. Uy, yo sé que estamos un poco en veremos, como se dice acá. Bueno, el esfuerzo es muy grande. Esto implica un cambio en el modelo económico, implica un volumen de recursos financieros muy elevado, y no solo para los esfuerzos de reducción de emisiones de estos países, sino también para atender necesidades de adaptación de países en desarrollo. Me imagino que se refiere con cambio en el modelo económico, un cambio en el modelo tecnológico del modelo económico. Tiene mucho que ver con eso, porque hay que pasar a una economía más verde, un uso más sustentable de la energía. Tiene que ver también con un cambio en el modelo de consumo. Hay que evitar el desperdicio, hay que hacer un uso más eficiente de los recursos. De los recursos, de acuerdo. Y bueno, podemos pasar entonces al tema específico de la reunión por la cual usted ha venido acá a Lima, ¿no es cierto?, que es este asunto del financiamiento. Se requieren, pues, en fin, fondos, mecanismos que ayuden a luchar contra el cambio climático. ¿En qué estamos en ese punto? Bueno, yo creo que es uno de los puntos muy optimistas que podría yo subrayar en este momento. Primero, porque hay un grado de acuerdo muy elevado para constituir un nuevo fondo, un fondo verde mundial, y hay un volumen de recursos ya comprometido que es muy superior a lo que se había manejado en los últimos años. Estamos hablando de compromisos de transferencia de recursos de países desarrollados a países en desarrollo que van a oscilar en alrededor de los 30.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Ya empezaron, de hecho, a fluir alguna parte de estos recursos. Y el objetivo es que hacia el año 2020 se destinen por lo menos unos 100.000 millones de dólares para que los países de desarrollo puedan hacer esfuerzos tanto de reducción de emisiones como hacer frente también a los problemas del cambio climático, problemas de adaptación. A cambios que ya son inevitables. De acuerdo. Y o sea que hay por un lado este fondo puesto por los propios países desarrollados.
hay otros mecanismos, por ejemplo, de Kioto salió el asunto del mercado de carbono, de bonos de carbono, en fin, ¿qué otros mecanismos hay? ¿Qué otras cosas? Bueno, parte de estos recursos, estos 100.000 millones, incluyen recursos de fondos privados, no son exclusivamente fondos públicos. Y desde luego, además del mercado de carbón, se está viendo la posibilidad de imponer algunos impuestos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la aviación, con el transporte marino. Se están viendo posibilidades también Impuestos a nivel global. a nivel global. ¿Sería el Sí, primer impuesto global de la humanidad? ¿Usted cree que eso se va a poder aplicar? Bueno, lo que pasa es que son medidas que se pueden tomar a nivel de las organizaciones pertinentes, la Organización Internacional de la Aviación Civil, por ejemplo, o la Organización del Transporte Marino, y de alguna manera son recursos que se pueden recuperar para el objeto mismo de mejorar la tecnología, la eficiencia del transporte. No necesariamente son recursos que se van a las arcas del Estado. Y para el combustible de los automóviles, el transporte terrestre, ¿para eso no se estaría planteando un impuesto también global? Hay propuestas para poner un impuesto al petróleo, al barril Claro. del petróleo. Yo eso lo veo un poco más difícil en este momento. Yo creo que lo que va a funcionar seguramente más son incentivos para el desarrollo tecnológico, para la producción de vehículos más eficientes. Bueno, he estado viendo que el Perú necesitaría entre 600 y 800 millones de dólares más o menos por año para desarrollar las políticas que llaman de mitigación y de adaptación, es decir, para luchar contra el cambio climático o para adaptarse. Y eso obviamente no está en el presupuesto nacional, ni va a estar. ¿Cómo vamos a manejar esa situación? Sí, en primer lugar estamos revisando los estudios que han planteado estas cifras. Son varias aproximaciones, coinciden, es un promedio, digamos, de las aproximaciones que se han hecho, pero estamos iniciando un nuevo estudio con el BID de lo que constituiría el impacto en la economía del Perú del cambio climático. Parte de este dinero tiene que ser invertido en mejoras para reducir emisiones en la industria, pero sobre todo en la deforestación, que es nuestro mayor problema de emisiones, está en la deforestación. Y es por eso que se ha lanzado el Programa Nacional de Conservación de Bosque del Cambio Climático, que ha sido oficializado, lo ha mencionado el presidente en la reunión de Nueva York, específicamente sobre ese tema de cambio climático. Y dentro de este programa se pretende implantar el mecanismo RED, que es un mecanismo de la Convención de Cambio Climático que va a permitir obtener ingresos por el secuestro de carbono reconocido a nivel mundial. Bueno, pero eso es para reducir emisiones. De acuerdo, pero y es también para evitar que progrese la deforestación. Sí. Pero ¿qué hay de la reforestación, de plantaciones forestales en las zonas ya deforestadas, las 8 millones o 10 millones de hectáreas? Hay un enorme potencial. O la sierra, en fin. Hay un enorme potencial para reforestación, y la ventaja de la reforestación sí puede ser entrar en el mecanismo de desarrollo limpio, en este mecanismo del protocolo de Kioto. Ya. Y también puede ser un mecanismo de ingresos importantes. En adaptación, el hecho de que mantengamos los bosques va a significar también una necesidad de adaptación a nuevas formas económicas del uso del bosque, ya no agricultura o ganaderías ineficientes, sino ver nuevas formas de aprovechamiento del bosque, desde ecoturismo hasta biocomercio y otras formas de explotación de las áreas boscosas del país. Y en adaptación tenemos que trabajar mucho con agua. Tenemos que hacer grandes inversiones en mejorar nuestro manejo del agua, tanto a nivel de consumo agrícola como de consumo. Sí, retener más agua. Retener agua es esencial. Reservorios, también forestación, como le... En realidad, todo un manejo integrado desde el punto de vista hídrico de todas las cuencas, desde la cima, nevadas que están deshielándose hasta el mar. Evitar que el agua se pierda en el mar es otro de los objetivos importantes de manejo integrado de cuencas. Eso es fundamental y eso debe ser costoso. Es costoso, pero sobre todo hay que cambiar muchos hábitos y cambiar muchas formas de ocupación del suelo y muchas formas de trabajo que tenemos desde el punto de vista agrícola, minero. Es decir, la cuenca no se percibe como una unidad desde el punto de vista del agua. ¿Y el Perú, por ejemplo, podría recibir aportaciones de este fondo de 30.000 millones de dólares para estos fines? Sin duda,
sin duda. Yo creo Y el que Perú, pero ya está, me imagino que hay un procedimiento, hay que presentar los proyectos. Hay que preparar proyectos que tengan esta adicionalidad de cambio climático y que se justifiquen para aplicar a estos fondos. Ya hay un fondo de adaptación dentro de la convención, es un fondo todavía modesto, al cual ya Perú está preparando sus proyectos para ser presentados. Tenemos un plan de acción con un número importante de proyectos por el orden de los 1.000 millones de soles, que también está ya listo para ser presentado a financiamiento. En algunos casos un financiamiento de donación y en otros será un financiamiento de créditos blandos cuando se trate de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero claro, lo principal para nosotros no es la reducción de emisión No es de la gases, emitimos muy pocos gases en comparación así es. No tenemos gastritis. Pero sí, eso lo tienen las vacas, sí. Pero sí, eso sí nos da un crédito. El hecho de que el Perú se comprometa a reducir emisiones y contribuya de esta manera a la mitigación global, no es significativo, pero sí le da un crédito ético para solicitar financiamiento para adaptación a fenómenos que no hemos causado nosotros, ¿no? Bueno, deberíamos tener, digamos, ser beneficiarios privilegiados o prioritarios de estos fondos porque somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Me imagino que eso cuenta. Sin embargo, hay mucha competencia en esto de la vulnerabilidad. Entonces estamos discutiendo siempre en la Convención qué cosa es un país vulnerable o no es mejor hablar de regiones vulnerables, poblaciones vulnerables, ecosistemas vulnerables. Esa es la posición de Perú en las negociaciones. No hablemos de países vulnerables, sino de ecosistemas. ¡Qué generosidad! O no, al contrario, queremos ganar con eso. ¿Ah, sí? sí, porque algunos, yo comparto la preocupación de Eduardo y de muchos. México también tiene zonas vulnerables, pero hay que acordarse que para algunas islas en el Caribe o en el Pacífico es un asunto de sobrevivencia. El país entero puede desaparecer por la elevación del nivel de los mares. Y para ellos es un asunto de seguridad nacional. Obviamente. Entonces yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio. No, definitivamente hay una prioridad en el caso de ellos, de emergencia, digamos, ¿no? Evidentemente. Pero a largo menos plazo sí tenemos una vulnerabilidad muy alta nosotros. Ahora, aquí todavía no hay mucha conciencia, falta, digamos, que la población interiorice la necesidad de... Porque eso es un asunto en el que todo el mundo debería participar, ¿no? En teoría, no solamente el gobierno... ¿no? Los hábitos de consumo que se mencionaban. En el diseño de proyectos. Todo proyecto tiene que contener ya una visión de impacto de cambio climático a mediano y largo plazo. Yo creo que eso puede ser uno de los grandes legados de la conferencia de Cancún, porque esta va a ser la primera vez que la conferencia no es presidida por un ministro de Medio Ambiente, va a ser la canciller quien la presida. Y el mensaje que quiere mandar México, el presidente Calderón, es que este no es un tema exclusivamente ambiental, este es un tema de desarrollo, tiene connotaciones políticas, económicas, sociales. Quiere integrar un esfuerzo de muchos más ministerios de distintos niveles de gobierno, en el caso mexicano que nos manejamos a través de municipios, estados y la federación, que tiene que tener mucho mayor participación más directa del sector privado, que al final de cuentas muchos de los cambios los tienen que realizar ellos, tienen que aportar recursos también. Y tener preocupaciones en cuenta muy legítimas, como las de poblaciones indígenas, las de mujeres, migrantes, que se ven también entre los más afectados por el cambio climático. Entonces, ya están siendo afectados, ya están adaptándose espontáneamente. Por eso le decía que implica un cambio en el modelo de desarrollo. Y claro, sobre todo en el modelo tecnológico, pero también en el manejo, por ejemplo, del presupuesto, el Ministerio de Economía, por ejemplo, qué variables, qué metodologías, incluso en el cálculo del PBI, qué cosas se debe a él. El Ministerio de Economía y Finanzas está considerando ya seriamente el tema del cambio climático. Ya lo mencionó incluso el nuevo ministro, pero ya se ha creado una unidad de cambio climático al interior del Ministerio de Economía que ya está empezando a considerar la problemática tanto del financiamiento, en términos de negociaciones, como de evaluación del impacto económico y empezar a tomar las previsiones presupuestales de incorporación en los criterios de diseño de proyectos, en el llamado SNIP. El Sistema Nacional de Inversión Pública ya contiene lineamientos para considerar los impactos de cambio climático en la formulación de proyectos, para hacerlo obligatorio en el diseño de proyectos oficiales. De acuerdo. No, hay un fuerte avance por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, hay una serie de estudios que yo creo que es muy importante tener en cuenta,
donde se ve que el costo de no hacer nada va a ser mucho mayor si obviamente. nos retrasamos. De acuerdo. El costo de las acciones en favor de la lucha contra el cambio climático va a ser menor Claro. que las de no hacer nada. Sí, se calcula entre 1 a 10 o 1 a 1 a 4. 10. Entonces hay que hacer entonces. Sí. Bien, embajador Luis Alfonso Alba y Eduardo Durán, muchas gracias por su participación. Muchas gracias.